Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha tenido a muchos de ustedes al borde de sus asientos, especulando y analizando cada detalle. Sí, hablamos de la intensa y siempre fascinante relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Han notado ustedes también las señales? ¿Es posible que haya algo más entre estos dos talentosos actores que una simple amistad o una química profesional en pantalla? Hoy vamos a desglosar todas esas pistas, esos momentos que nos hacen pensar que quizás, solo quizás, las cosas entre Can y Demet van mucho más allá de lo que se ve a simple vista. Y si todavía no son parte de nuestra comunidad, este es el momento perfecto para darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Prepárense para un análisis detallado y, espero, bastante entretenido. Empecemos por el principio, ¿verdad? Todos recordamos la magia que surgió en la pantalla durante Erkenci-Kuş, o como la conocemos en muchos lugares, Pájaro Soñador. La química entre Candivit y Sanem era palpable e eléctrica. Y a menudo cuando esa chispa en pantalla es tan real, el público empieza a preguntarse, ¿es solo actuación o hay algo más? Bueno, con Can y Demet, esa pregunta ha resonado con fuerza desde el primer día. Lo que comenzó como una conexión profesional increíblemente convincente, pronto empezó a mostrar fisuras, o mejor dicho, grietas, por donde se filtraban indicios de una conexión más profunda. Una de las primeras y más evidentes señales fueron las interacciones fuera del set. Si bien es normal que los compañeros de reparto se apoyen mutuamente, lo que veíamos entre Can y Demet a menudo trascendía esa camaradería. Vimos fotos y vídeos de ellos juntos en eventos, en cenas privadas, en momentos de ocio. Y no eran solo apariciones públicas, la forma en que se miraban, la manera en que se reían juntos, incluso la manera en que se defendían o se apoyaban mutuamente en entrevistas, parecían sugerir una intimidad especial. Por ejemplo, ¿recuerdan aquella vez que Can defendió a Demet en redes sociales frente a algunas críticas poco amables, o cuando Demet hablaba maravillas de la profesionalidad y el carisma de Can, siempre con una sonrisa que parecía decir algo más? Y luego está la cuestión de las redes sociales, ¿no? En la era digital, las redes sociales son nuestro nuevo diario público. Las interacciones de Can y Demet en plataformas como Instagram siempre han sido un foco de atención. Los me gusta mutuos, los comentarios, las veces que compartían indirectas o guiños que solo sus seguidores más atentos podían captar. A veces un simple me gusta en una foto de Demet por parte de Can, o un comentario juguetón en una historia, podía desatar una tormenta de especulaciones. Y no nos engañemos, ellos sabían perfectamente el efecto que tenían sus publicaciones. Era un juego sutil, un tira y afloja que mantenía a todos enganchados. Hablemos también de los rumores y las filtraciones, porque seamos sinceros, en este mundo de las celebridades, siempre hay alguien que sabe algo o cree saberlo. Durante su tiempo juntos en Erkenci-Kuş, hubo innumerables rumores sobre su romance. Al principio, ambos lo negaban o lo achacaban a la química de la serie. Pero los rumores persistieron, y a menudo venían de fuentes que parecían tener información privilegiada. ¿Eran solo inventos de la prensa para vender más? Quizás en algunos casos, pero cuando ves una acumulación de coincidencias y señales, es difícil ignorarlas por completo. Un aspecto crucial a considerar es la forma en que ambos actores han hablado públicamente sobre su relación. Si bien al principio evitaban la conversación directa sobre algo más que una amistad, con el tiempo, sus respuestas se volvieron un poco más ambiguas, un poco más abiertas a la interpretación. Can Yaman, conocido por su personalidad directa y a veces impulsiva, ha tenido momentos en los que ha parecido dejar entrever un afecto especial hacia Demet. Y Demet, siempre un poco más reservada, ha transmitido una admiración genuina y un respeto profundo por Can que para muchos ha parecido ir más allá de la amistad profesional. Y ahora pasemos a los detalles más específicos, a esos momentos que parecen ser confirmaciones tácitas. Recuerden las ocasiones en las que se les ha visto juntos en vacaciones o en escapadas privadas. Si bien podrían ser solo amigos que deciden relajarse juntos, la frecuencia y la intimidad de estos encuentros han levantado muchas cejas. Las fotos que han circulado, aunque a veces borrosas o tomadas a distancia, muestran una familiaridad y una comodidad entre ellos que son difíciles de fingir. El hecho de que pasaran tiempo juntos fuera de los compromisos profesionales, sin una razón aparente más allá de disfrutar de la compañía mutua, es una señal bastante potente. Otro punto clave son los regalos y los gestos significativos. Hemos sido testigos de cómo se han hecho regalos mutuamente.
A veces muy personales, en ocasiones especiales. No hablo de un intercambio genérico de obsequios, sino de detalles que demuestran que se conocen bien, que prestan atención a los gustos y deseos del otro. Estos gestos, aunque a veces discretos, a menudo eran captados por la prensa o por los fanáticos, y se sumaban al mosaico de indicios. Y luego está la forma en que reaccionan ante la mención del otro en entrevistas. Si bien ambos son profesionales y saben cómo manejar las preguntas difíciles, hay una cierta chispa, una cierta complicidad que surge cuando hablan el uno del otro. A veces una risa nerviosa, un cambio de tema rápido, o una respuesta especialmente efusiva pueden decir más que 1000 palabras. Es esa ligera vacilación, esa mirada que busca la confirmación en el interlocutor, lo que nos hace pensar que hay algo más allá de la superficie. Además, consideremos las personas cercanas a ellos. Los amigos y familiares de las celebridades a menudo son los primeros en notar los cambios en sus relaciones. Aunque rara vez hablan abiertamente, los comentarios sutiles de personas de su círculo íntimo, o las interacciones entre amigos en común, a veces pueden proporcionar pistas valiosas. ¿Se les ha visto frecuentar los mismos círculos sociales? ¿Han compartido momentos con las familias del otro? Estos detalles, por pequeños que sean, pueden ser indicadores importantes. Y no podemos olvidarnos de la opinión del público. Los fanáticos de Erkenci han estado increíblemente invertidos en la relación entre Can y Demet. Han creado foros, analizado cada foto y vídeo, y han sido una fuerza impulsora detrás de las especulaciones. La creencia colectiva, el deseo de ver a la pareja de la pantalla junta en la vida real, a menudo ha influido en la forma en que se interpretan las señales. Y sinceramente, la energía y la pasión de los fanáticos a veces pueden ser tan fuertes que incluso las celebridades se ven influenciadas por ellas. También hay que mencionar las situaciones de la vida real que los han unido. Ambos han pasado por altibajos en sus vidas personales y profesionales, y la forma en que se han apoyado mutuamente en esos momentos puede ser un indicador de la profundidad de su conexión. Si bien muchos amigos se apoyan, la forma en que lo hacen las personas que están realmente cerca puede ser diferente, más íntima, más incondicional. Y ahora un punto que siempre genera debate, las relaciones que han tenido después de Erkenci. Si bien ambos han tenido parejas y han estado en relaciones románticas después de su tiempo juntos en la serie, la forma en que se refieren el uno al otro, o los comentarios que hacen sobre sus vidas sentimentales, a veces han sido interpretados como una especie de comparación o como una especie de terreno no conquistado. Es complicado, lo sé, pero la intensidad de la conexión que compartieron en pantalla y en la vida real ha dejado una huella profunda. En resumen, ¿cuáles son esas señales que lo confirman todo? Son una amalgama de interacciones públicas y privadas, de comentarios sutiles y gestos significativos, de rumores persistentes y de una química innegable que trascendió la pantalla. Desde los me gusta y comentarios en redes sociales hasta las escapadas privadas y los elogios mutuos en entrevistas, Can Yaman y Demet Özdemir han dejado un rastro de indicios que alimentan la imaginación de sus seguidores. Si bien nunca ha habido una confirmación explícita y definitiva por parte de ellos de un romance pasado o presente, la acumulación de estas señales sugiere una conexión profunda y especial que va más allá de la simple amistad profesional. Y es precisamente esa ambigüedad, esa mezcla de lo público y lo privado, lo que hace que su historia sea tan fascinante. Nos invitan a ser detectives, a buscar las pistas y a formar nuestras propias conclusiones. Y esa es en parte la magia del estrellato y de las relaciones que admiramos. Ha sido un placer desgranar todos estos detalles con ustedes hoy. Espero que este análisis les haya resultado intrigante y esclarecedor. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué señales consideran ustedes más importantes? ¿Creen que hubo algo más entre Can Yaman y Demet Özdemir? Déjenme sus pensamientos y teorías en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leer sus perspectivas y debatir juntos. Y antes de que se vayan, si disfrutaron de este vídeo y les pareció interesante, no olviden darle a ese botón de me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también son fanáticos de estas dos estrellas, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para más contenido emocionante sobre sus celebridades favoritas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.